Vamos con otro ejemplo para grupo de mecánica de fluidos 2. Es parecido al ejemplo anterior, ¿verdad? Pero ahora nos piden la presión en el punto 1. Vamos a ver el enunciado. Dice, por una tobera que se contrae de una tubería de 10 centímetros a 2 centímetros, sale agua a 15 grados centígrados. La velocidad de salida es de 25 metros por segundo y prevalece la presión atmosférica a la salida del chorro. Calcular la presión en la sección 1 y la fuerza necesaria para mantener estacionaria la tobera. Desprecie el peso. ¿Ven? Otra vez, ¿verdad? Entonces, pues volvemos a hacer el dibujo de lo que nos dicen. Entonces, el punto 1, el punto 2, agua a 15 grados centígrados. Tomamos el peso específico, la densidad. Dice que viene de un diámetro de 10 centímetros a un diámetro de 2 centímetros. Que la velocidad a la que está saliendo es de 25 metros por segundo. El chorro ya está expuesto a la atmósfera. Entonces nos piden calcular la presión en el punto 1 y el valor de la fuerza. De aquí hacemos otra vez nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, pues tenemos la velocidad con que viene el fluido en la parte que conecta, ¿ya? El tubo, la manguera, ¿ya? Lo que estemos utilizando, conecta a la tobera. Tenemos la fuerza que se genera aquí debido a la presión. La velocidad con que está descargando el chorro de fluido. Si descarga a la atmósfera, pues tenemos presión atmosférica. Otra vez nosotros sabemos que aquí es donde se genera la reacción en X, ¿ya? Entonces tenemos nuestra ecuación de fuerza. F en X porque no tenemos componente en Y, ¿ya? No hay componente en Y. Entonces tenemos la densidad por el caudal por la relación de velocidades. ¿Verdad? Es lo que tenemos. Bueno, entonces tenemos, ¿verdad? Nosotros que f de x, si queremos ponerle, f de x es igual a Rx menos la presión 1 por el área 1, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre. La reacción que viene en sentido positivo y la fuerza 1, condiciones de equilibrio, ya dijimos, ¿verdad? Todo esto tendría que ser igual a 0. Entonces, ahí está la ecuación. Tenemos que la velocidad, ¿verdad? La velocidad 2 en x. Entonces vemos que la velocidad va en sentido contrario a el sentido que estamos tomando como positivo. Entonces tendríamos que es igual a menos la velocidad 2. La velocidad 1 en x. También vemos que la velocidad 1 viene en sentido contrario al que estamos tomando como positivo. Menos la velocidad 1. ¿Ya? Entonces, de aquí nos quedaría que R de Rx, ¿verdad? Rx menos presión 1 por área 1 es igual a la densidad por el caudal por velocidad 2 en x, que es menos velocidad 2 menos velocidad 1. Entonces nos queda que Rx menos presión 1 por área 1 es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 1 menos la velocidad 2. De aquí tenemos que Rx es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 1 menos la velocidad 2 más la presión 1 por el área 1. Entonces ya tenemos nuestra ecuación, ¿verdad?
Ya que tenemos eso, pues vemos qué datos tenemos y qué hay que calcular. Entonces, la densidad, pues sí la tenemos porque nos dijeron a qué temperatura está el agua, peso específico, ¿ya? El caudal, no lo tengo, pero lo puedo calcular porque me están dando la velocidad de salida. Bueno, entonces voy con el caudal que necesito aquí, ¿no? Entonces, el caudal es velocidad 2 por área 2. Es lo que tenemos que calcular, ¿ya? Entonces, de aquí tengo la velocidad 25 metros por segundo multiplicado por el área. Entonces, pi por 0.02, ¿verdad? Porque hay que pasarlo, está en centímetros, hay que pasarlo a metros, ¿verdad? 0.02 metros, 0.01 metros, tenemos que pasarlos. Y esto al cuadrado entre 4. Y entonces el caudal, ¿verdad?, nos queda de 7.8539 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, caudal ya lo tengo. La velocidad 1 no la tengo, ¿ya? Tengo el dato de la velocidad 2. Entonces, ya sea que con el caudal, si ya lo calculé, pues ya con el caudal puedo calcular la velocidad 1 o por medio de la ecuación de continuidad, ¿ya? Entonces, con la ecuación de continuidad tenemos velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. De aquí nosotros tendríamos que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 por el diámetro 2 entre diámetro 1 elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque lo que tengo son los diámetros, entonces me conviene ponerle los diámetros. ¿Ya? Entonces tenemos que esto es igual a 25, el diámetro 2 es 2 centímetros entre 10 centímetros elevado al cuadrado, ¿ya? Y esto nos da de 5 metros por segundo, es lo que nos da. Nos da 1 metro. Entonces ya tenemos la velocidad 1, la presión, no la tengo, ya no conozco la presión, que es lo que me están preguntando. Entonces, pues debo calcular la presión para después calcular la fuerza. Otra vez, ¿verdad? Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, tenemos que la carga de presión del punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad igual a la carga de presión en el punto 2 más la carga de posición y más la carga de
velocidad. Entonces queremos la presión en el punto 1. Tenemos que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 más z de 2 menos z de 1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2g. Y aquí tenemos que la presión 1 es igual a la presión 2 más el peso específico por Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2g. Entonces, esa es la ecuación que necesitamos, ¿verdad?, para calcular la presión. Ya que tenemos la ecuación, pues nos fijamos qué datos tenemos y qué hay que calcular. Entonces vemos que la presión 2, ¿verdad?, el chorro está saliendo a la atmósfera. Entonces la presión en 2 la podemos quitar. Tenemos la línea centro de la tubería y también de la tobera. Entonces este término pues también lo podemos quitar. Las velocidades pues ya las encontramos. Ya tenemos la velocidad 2 de 25 y la velocidad 1 de 1 metro. Entonces con esos datos ya podemos calcular la presión en 1. Vamos a ponerle aquí en esta parte de aquí. La presión en el punto 1 es igual al peso específico que multiplica a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces la presión 1 es igual a 9.81 por la velocidad 2, 25 al cuadrado menos 1 al cuadrado entre 2 por 9.81. Entonces tenemos que esto es 25 al cuadrado menos cuadrado entre 312 kilopascal, ¿verdad? Es lo que nos daría la presión en el punto 1. Entonces, si vemos, pues ya tenemos otra vez, ya están todos, ¿verdad? La densidad, el caudal, la velocidad, la presión, el área. Ya también está la primera pregunta, que me decían, la presión en el punto 1. Ya está. Entonces vamos a borrar esta parte para entonces ya vean la reacción. Pues ya tenemos la densidad, el caudal, las velocidades y la presión. Entonces la reacción, aquí le checan el resultado y más o menos es de 2199.116 newton. Aquí le checan, porque este resultado es le checa con todos los datos. Este resultado ya no lo chequé completo, entonces ya nada más lo reviso. Entonces
aquí la presión sí, ya está todo bien. Ya nada más aquí habría que checar bien el resultado. 2.1991 kilonewton o 2119. Entonces, este ejemplo les había dicho que el resultado estaba aproximado, ¿verdad? Ya revisando las operaciones, todas las operaciones completas, el resultado del ejemplo es de 2000, ¿ya? 2269.8044 Newton. Acuérdense que aquí para que todo nos quede en unidades, esta presión, ¿ya? Esta presión, nosotros la tenemos que pasar a pascales para que todo esté en unidades, porque si no, no nos da. Entonces, esta presión, siempre estas presiones, como en el ejemplo anterior, también siempre tienen que estar en unidades. Entonces, por eso nos da en Newton. Esta de aquí tendríamos nosotros que poner, al hacer la operación, tendríamos que poner 312 por 10 a la 3 pascal, ¿ya? Al hacer la operación aquí. Ya, si nosotros queremos expresar la reacción en X en kilo Newton, pues ya nos quedaría de 2.2698 kilo Newton. Entonces, pues ahora sí, este ya es el resultado ya checado con el ejemplo.